Padre, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que tú vengas a cada hogar, a cada familia, que en esta noche, Señor, está conectado, que en esta noche está, Señor, unido con cada uno de nosotros para clamar, para orar, para buscarte, Señor. Hoy a ti, Señor, te presentamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras necesidades, porque creemos que tú tienes cuidado de nosotros. Entregamos, Señor, toda ansiedad, entregamos toda preocupación y derramamos delante de ti nuestros corazones. Señor, creemos que tú tienes el poder para obrar en medio de esta situación. Creemos que tú tienes el cuidado sobre nuestras familias y nuestras vidas. Pedimos, Señor, que este sea un tiempo donde cada uno de tus hijos podamos vivir y podamos ver a diario que tú eres un Dios de maravillas y de milagros, que podamos ver esos milagros, Señor, de sanidad, esos milagros, Señor, de prosperidad, de provisión, esos milagros, Señor, de salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias te damos porque tu palabra nos dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Y creemos, Señor, creemos que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios sanador. Creemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Gracias, gracias porque has sido nuestro proveedor. Gracias porque has traído sanidad y medicina. Oramos por aquellos que en este momento, Señor, se encuentran enfermos, aquellos que en este momento están en clínicas, aquellos que en este momento, Señor, están, Señor, en cuidados intensivos. Espíritu Santo, extiende tú, oh Dios, tu mano, Señor, y trae esa sanidad y esa medicina para cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y oramos para que tú abras los ojos espirituales, para que este sea un momento donde podamos entender y comprender tu palabra, y aquellos que no te conocen puedan llegar al conocimiento tuyo. Quita toda venda, quita toda ceguera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en tus manos entregamos este tiempo y pedimos, Señor, que seas tú cumpliendo el propósito por el cual nos permites estar en esta noche conectados con tu palabra y juntos como familia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Muy buenas noches, amada familia Epicentro. Bienvenidos una vez más. Y bueno, vamos a continuar hablando del tema que empezamos la semana pasada, así que esperamos que usted tenga su libreta de apuntes, tenga allí su Biblia ahí en su mano y sobre todo tenga toda la disposición para que hoy Dios hable a tu vida en lo personal y de acuerdo a tu necesidad. Bueno, familia, buenas noches. Vamos a continuar. Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, al Evangelio según San Lucas y capítulo 21. Evangelio según San Lucas y capítulo 21. Leyendo este capítulo 21 vamos a retomar y vamos a recordar algunas de las cosas que hemos hablado para que podamos continuar
esta semana, en este inicio de semana, en este estudio que estamos teniendo en las noches. Versículo 5 en adelante. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea y huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Así es como el evangelista Lucas, el escritor de este evangelio, registra estas enseñanzas que tuvieron lugar allí fuera del templo. Como lo habíamos estado viendo en la semana anterior en el evangelio de Mateo capítulo 24, el Señor habla de estas cosas porque está con los discípulos allí cerca del templo, y los discípulos y otras personas están hablando acerca de lo hermoso que era en aquel momento aquel templo, de lo grandiosa que eran sus paredes, la altura, sus murallas, todo esto. Y la palabra del Señor dice que al Señor Jesús le dicen acerca de esto, y Él responde: vendrán días que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Se estaba refiriendo a Jerusalén y al templo. Entonces los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y menciona el Señor en los versos siguientes. El Señor habla de cosas por suceder, y es una mezcla de tiempos cronológicos. No lo hace en descripción cronológica, sino que habla, y nosotros necesitamos, mediante la palabra de Dios, mediante otros pasajes y otros textos, organizar lo que fue las cosas que Jesús habló que habrían de suceder. Como estudiábamos la semana anterior, en el texto del Evangelio de Mateo hay 3 preguntas. Aquí en el Evangelio de Lucas solo hay 2 preguntas. Y cuando estudiamos en el Evangelio de Mateo capítulo 24 las 3 preguntas, Jesús responde a las 3 preguntas. Aquí en el Evangelio de Lucas falta una de ellas: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Sin embargo, aunque no aparece registrada en el verso 7 la pregunta, Jesús sí habla respondiendo, lo cual nos da indicaciones de que el escritor Lucas no la incluye, pero sí incluye la respuesta del Señor a esa pregunta. Porque entonces, cuando vemos también el Evangelio de Marcos capítulo 13, que está un poco más resumido, está más amplio en Mateo, más sintetizado en Lucas y más resumido en el Evangelio de Marcos, la misma enseñanza del Señor acerca de lo que habría de acontecer con Jerusalén, de las señales que habrían de venir sobre la humanidad y sobre toda la tierra, y de las cosas que estaban por suceder para cuando el Señor regresara y cuando ocurriera su segunda venida o su retorno visible nuevamente a la tierra. En este pasaje el Señor dice lo que sucederá a Jerusalén y les da a ellos un consejo: que cuando estas cosas comiencen a suceder y ustedes vean que la ciudad está rodeada, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Así que el Señor se refiere en específico a Jerusalén. ¿Por qué aconteció esto a Jerusalén? Si ustedes están allí en el Evangelio de Lucas, ustedes pueden venirse al capítulo 13. Y dice el capítulo 13, versículo 33 al 35.
Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús dice a manera de sarcasmo el versículo 33, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, ¿qué es lo que se decía y se hablaba y se conocía de Jerusalén? Una ciudad que mataba a los profetas de Dios, a los mensajeros de Dios. Al decir Jesús, no es posible que un profeta muera fuera de la ciudad, él sabía que él habría de morir y que los romanos le darían muerte fuera de la ciudad. Sin embargo, toda la trama, la entrega, la sentencia, el juicio se dio dentro de la ciudad. Solo que estaba establecido proféticamente que él debería de morir fuera de la ciudad. Pero Jesús lo dice, como lo menciono, de manera sarcástica. No es posible que un profeta muera fuera, porque los profetas todos han muerto dentro de la ciudad. Esa era la fama que tenía Jerusalén. Se supone que Jerusalén es la ciudad amada de Dios. Se supone que Jerusalén es el lugar donde está el templo, tanto el primer templo como el segundo templo. Se supone que es la ciudad donde el Señor dice en uno de los salmos, donde está esa pequeña colina. No es una montaña de gran altura, sin embargo tiene la importancia más preponderante delante de Dios. Todos los demás montes de la tierra miran con envidia y miran con asombro a Sión, porque Dios sí decidió y determinó escoger a Sión como el lugar donde Él haría reposar la memoria de su nombre y como el lugar donde el Señor permitió que fuera levantado aquella casa que estuvo en el corazón de David a ser para Dios. La casa que se llenara de la gloria y la presencia de Dios y donde todas las naciones vendrían para venir a conocer a Dios, para saber acerca de ese gran Dios, el Dios de Israel, el creador del cielo y de la tierra. Dios quería que ese lugar fuera el lugar desde donde saldría la ley y la justicia para todo el mundo conocido de aquella época. Ustedes podrán recordar que Jesús habló de esa casa, de ese templo, como la casa de oración para todas las naciones que Dios quería que fuera. Sin embargo, Jerusalén no era lo que Dios quería que fuera. Y Jesús menciona allí en el Evangelio de Lucas 21 que esa destrucción para Jerusalén vendría como resultado de que habían acumulado años y décadas y siglos enteros de una total rebelión espiritual contra Dios. ¿Pueden leer conmigo, por favor, el Evangelio de Lucas? En el capítulo 19, en el momento en que ocurre aquel recordado momento y famoso momento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En ese momento, cuando Jesús llega a la ciudad montado sobre aquel burrito o pollino, hijo de asna, el Señor dice en el verso 41, dice la Escritura: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti. Escuche cómo lo dice, como lo menciona en el capítulo 21, ya anteriormente lo había dicho aquí. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
En el verso 42 y en el verso 44 Jesús dice cuál es la razón de esa sentencia de destrucción sobre la ciudad de Jerusalén. El verso 42, Él dice en esta exclamación de dolor: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Si conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Y el verso 44 dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús habla a la gente en Jerusalén y en especial a los líderes religiosos, a los maestros de la ley de Israel, diciéndoles: ustedes saben distinguir los tiempos, ustedes saben interpretar las señales de los tiempos para decir qué temporada viene, si vienen lluvias, si viene tiempos secos, verano, cuándo se puede sembrar, cuándo no, pero no saben distinguir los tiempos. Y la palabra empleada en el original griego menciona la diferencia. Una cosa son los tiempos cronológicos que se pueden advertir mediante la creación de Dios, las estaciones, me refiero a las estaciones, pero otra cosa son los tiempos kairos, que es otra palabra empleada en el griego para hablar de tiempo. No es el tiempo que se puede medir mediante las estaciones, mediante los cambios lunares, las fases de luna y mediante las estaciones de la Tierra frente al Sol en su rotación, sino se refiere a las temporadas de Dios, a la intervención de Dios. Ellos tenían la palabra profética, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Dios había hablado a través de diversos profetas acerca de la venida del Mesías, de las señales antes de la venida del Mesías. De hecho, vamos a estudiar esta semana y me gustaría que ustedes no se perdieran esta semana, probablemente mañana o pasado mañana. Vamos a estar hablando de la profecía de Daniel, porque Jesús menciona en el capítulo 24 de Mateo que lo que va a acontecer con Jerusalén ya estaba predicho por el Señor a través del profeta Daniel. Y no solamente la destrucción de Jerusalén estaba predicha por el Señor a través del profeta Daniel, sino la venida del Mesías. Y no solamente la venida del Mesías, sino la exactitud del año en que el Mesías sería manifestado, en que el Mesías sería ungido. Es decir, el momento, el tiempo, hablando de cronológico, el tiempo del año donde Jesús fue a las aguas del Jordán y los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma y fue ungido por el Espíritu Santo para comenzar el ministerio y para establecer el comienzo del reino de Dios en la tierra. Ya estaba predicho por el Señor a través del profeta Daniel y otras profecías de Zacarías y otros profetas de los conocidos profetas menores. De manera que, así que ellos tenían la palabra y era simplemente estudiarla, mirarla con detenimiento y comenzar a indagar todo acerca del Mesías. Pero ellos no se percataron de esto. Ellos, por el contrario, pusieron su mirada y pusieron sus ojos en otras cosas, en el bienestar social y económico que les brindaba el estatus religioso, pero no buscaron a Dios en la Escritura para saber con exactitud los tiempos de la venida del Mesías. Y el Mesías vino, estuvo delante de ellos y era como un velo en sus ojos, no pudieron verlo. Él hizo las señales prodigiosas de poder, de milagro, de autoridad, pero ellos estaban ciegos. Él manifestó el amor, la gracia de Dios, pero ellos estaban ciegos. Así que entonces la destrucción de Jerusalén vino por causa primeramente de sus dirigentes religiosos, de sus dirigentes y de toda la comunidad que seguía las enseñanzas de sus dirigentes. Más adelante, aquí en el capítulo 21, en el capítulo 21 Jesús dice, en el versículo 20 al 22, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque ese momento de la destrucción de Jerusalén, dice Jesús, son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es decir, el Señor dice, será el momento en el que Dios dice, ya no hay remedio para ti. La llaga, la enfermedad es tan avanzada que ya no hay remedio. Sucede como cuando una parte del cuerpo se gangrena. No queda alternativa sino cortarla para salvar la vida. Y eso fue lo que determinó hacer Dios. Ya no hubo remedio para esta ciudad, la ciudad del gran templo, la ciudad de la cuna de los dirigentes espirituales de la nación, donde estaban todos los maestros de Israel, los que enseñaban la ley, los que daban a conocer las instrucciones y el propósito de Dios a través de su palabra. Esto era un linaje que estaba totalmente corrupto, corrompido, y no había alternativa, ya no había remedio, ya no había más que hacer sino volver a empezar de cero, como muchas veces lo ha hecho Dios, como sucedió en los días de Noé, como sucederá también al final de los tiempos, donde Él establecerá su orden. Cuando las cosas se vienen a un detrimento, cuando la sociedad viene a una caída moral, espiritual, no queda más alternativa sino la intervención del juicio de Dios. Y estos son los días previos también al juicio de Dios. Pero para entender ese juicio que está por venir sobre la tierra, tenemos que entonces saber cómo iniciaron estos tiempos de juicio primero en la casa de Dios. El apóstol Pedro escribe en su carta diciendo, es necesario que el juicio de Dios comience por su propia casa. Y hay algunos que al presente quieren interpretar ese texto hablando del juicio primero a la iglesia. Pero tengo que decirles que a la iglesia no va a venir juicio, porque la iglesia es la llamada la novia del Cordero, que será rescatada y será guardada del juicio que ha de venir sobre la humanidad y sobre el mundo entero en el arrebatamiento. El apóstol Pedro se refería en ese contexto de ese momento a algo que no había ocurrido todavía. La Escritura menciona que para el momento del tiempo en el que se escribe la carta de Pedro, la caída de Jerusalén no había ocurrido. La destrucción de la ciudad no había ocurrido. Así que el juicio de Dios comenzó con Jerusalén y su pueblo, y luego a partir de allí comienza la extensión de la iglesia, y al final del tiempo va a venir el juicio sobre la humanidad. Pero la iglesia será rescatada y será guardada del juicio que ha de venir sobre la humanidad. Sin embargo, es la manera como Dios actúa. Porque si Dios es el juez justo de toda la tierra, y si Dios va a juzgar a todas las naciones, pues Él comienza por los que el Señor les entregó el conocimiento de la ley. Por eso Jesús, aquí en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas, dice esto en el versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El Señor Jesús dice que aquellos que, conociendo la ley, hicieron no conforme a la ley, recibirán mayor castigo que los que, no conociendo la ley, hicieron acciones en contra de la ley. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 23 para que miremos las cosas de las que Jesús habló de por qué habría de venir el juicio, comenzando por la casa de Dios, que era Jerusalén. Capítulo 23.
El versículo 37 en adelante dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces noten cómo el Señor está hablando de esta sentencia. Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Y por qué causa? Porque Jerusalén apedreó a los mensajeros del Señor, mató a los profetas del Señor. El versículo 39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que el asunto con Jerusalén o con Israel iba a tener esta situación de juicio, y la próxima vez que el Señor obrara en la nación es cuando Él regrese. Ahora devolvámonos al capítulo 23 desde el inicio, por favor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia,
la misericordia y la verdad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Allí donde el Señor declara la sentencia sobre esa generación, porque no pasaron 40 años cuando se cumplió esa palabra de la destrucción de Jerusalén y de toda la calamidad y el dolor y el quebranto que vinieron para ellos como consecuencia de todo esto. Mis amados, esta primera parte de lo que estamos estudiando de la profecía del fin del tiempo, no podemos obviar lo que sucedió con Jerusalén para entender por qué viene el juicio de Dios, a qué es lo que lo ocasiona, qué lo causa, qué lo trae. No es el deseo de Dios. Si ustedes ven ahí inmediatamente, Jesús tiene un lamento sobre la ciudad y un lamento sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces, Jerusalén, quise juntarte como la gallina a sus polluelos? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. No es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Él quiere nuestro bienestar. Él ha preparado todo. Él entregó a su Hijo, lo entregó para nuestra salvación. Él no quiere tu condenación, no quiere que te pierdas, no quiere que tú vayas a esa condenación eterna. Pero cuando la gente va a la condenación eterna es porque no hay ya más alternativa a causa de la propia voluntad y de ser renuentes y rebeldes frente al llamado de Dios y frente a la advertencia de Dios y frente a la voz de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo mismo que hizo la nación de Israel. Así que el juicio sobre Israel vino primero para que el mundo entendiera lo que vendría sobre el resto de la humanidad. El juicio de Dios comienza por su casa, y vaya que comenzó con Jerusalén y con el pueblo de Israel. En este capítulo 23, Jesús dice cuáles son todas estas obras, acciones por las cuales ellos serían juzgados. Él está hablando a la clase dirigente espiritual de la nación, escribas y fariseos, los que tenían el control de la palabra de Dios, los que la reproducían. La manera de reproducir o de replicar la palabra de Dios, los rollos de la escritura, era a través de un copiado manual.
Y esto lo hacían hombres muy escogidos, seleccionados específicamente para esta tarea, llamados los escribas. Ellos tenían una vida particular, apartados para el servicio de Dios. Pero ¿qué pasó? Que esta gente que había sido dedicada, consagrada, estos que venían para esta tarea tan especial y tan importante, ¿por qué termina Jesús señalando en ellos de la manera como los señala? Serpientes, generación de víboras, hipócritas. ¿Por qué termina el Señor haciendo estas señalaciones o estos señalamientos mejor sobre estos fariseos y estos escribas? Primero, antes de entrar a los detalles de lo que el Señor dice que es en lo que ellos se han equivocado, miremos dos textos. Uno está en Lucas capítulo 8, versículo 14 al versículo 21. Dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Ahora vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, esto nos permite comprender un poco mejor qué quiere decir Jesús cuando dice: guárdense de la levadura de los escribas, de los saduceos, de los fariseos. Pues bien, está utilizando una metáfora. Lo mismo que ocurre con la masa cuando se aplica levadura, es lo que ocurre en una persona cuando una mala interpretación y una mala enseñanza viene a su mente y a su corazón, dada por una persona que es hipócrita. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque nos puede suceder, te puede suceder, y al final de los tiempos esa será una de las señales.
se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos profetas, se levantarán personas que no son enviados por Dios, y lo que van a hacer es desviar a las personas para que se condenen, porque van a seguir sus enseñanzas. En Mateo capítulo 23, donde Jesús acusa a los escribas y fariseos, Él dice con claridad: no quieran que os llamen maestros, porque solo uno es vuestro maestro. Versículo 7 dice: ellos aman los primeros lugares en la cena, las primeras sillas en las sinagogas. Ellos buscan los saludos en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, que significa maestro, maestro. Pero el versículo 8 es para nosotros y para los discípulos de Jesús. Vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros, ¿qué venimos siendo? Hermanos. Nosotros no estamos puestos por Dios para estar por encima de los demás, tampoco por debajo de los demás. Estamos en la misma condición. Ahora, nosotros podemos llevar la palabra y el mensaje a otro, pero es la palabra que traemos de Jesús. Y lo que hacemos es una invitación para que las personas conozcan la palabra de Jesús, conozcan la Escritura. Ahora, en aquel tiempo los judíos, los fariseos que tenían la palabra de Dios, pues ellos la enseñaban y la interpretaban a su acomodo y no permitían que las personas tuvieran acceso a la palabra de Dios. Los que querían tenerla debían de pagar una alta suma de dinero, muy alta, que solamente lo hacía posible para unas pocas personas de condición o de clase muy alta, de capacidad económica. Así que ellos la enseñaban y la enseñaban ajustándola a su estándar de vida. Eso es como hoy en día. ¿Cuántas personas y en cuántos lugares de culto se enseña la Biblia, pero para poder justificar las malas conductas, prácticas y mal obrar de estos ministros de Dios, entonces se acomoda la Escritura? Y el error de las personas es que no vienen ellos mismos, ahora que tenemos todos la oportunidad de tener la palabra de Dios, no vienen ellos mismos para corroborar la Escritura, a ver si lo que se enseña es así o no. Tú tienes el llamado de parte de Dios a hacerlo. Tú mismo puedes leerla y tú mismo puedes pedir a Dios la dirección y la sabiduría y el entendimiento y la revelación que da el Espíritu Santo, porque Jesús dijo: el que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que yo hablo es o no conforme a la verdad de Dios. El mismo Jesús dijo: de entre ustedes, quien quiera conocer la voluntad de Dios, sabrá si lo que hablo es conforme o no a la palabra de Dios. La regla espiritual es la palabra de Dios. A donde todos debemos de ir es a la Escritura. Nuestra fuente. Ella es nuestra única fuente de veracidad. Los hombres nos podemos equivocar. Algunos nos equivocamos no con intenciones y otros intencionadamente para ocultar los pecados o para manipular o para tener mediante el miedo a la gente allí coactada, como sucedió en el tiempo de Jesús, y que Jesús los señaló y les dijo: esto es lo que ustedes hacen. Y usted lo leyó conmigo ahí en Mateo capítulo 23. Así que Jesús le tiene que decir a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura? La doctrina y la enseñanza de ellos. Esa levadura era una hipocresía, porque ellos decían, enseñaban y no vivían. En pocas palabras, enseñaban, pero nunca ponían en práctica eso que enseñaban. Y así está ocurriendo hoy en día con muchas personas, porque es muy fácil aprender y es muy fácil transmitir, pero vaya que es muy difícil obedecer la palabra de Dios y permitir que esta palabra sea la rectora de nuestras acciones, de nuestro obrar, de nuestro actuar. Por eso Jesús dijo: ustedes los van a conocer por sus frutos. Y los frutos que Él mencionó son esta palabra que se evidencia en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces hay personas
que dejan ciertos pecados que son muy visibles, como por ejemplo ya no están en disolución, en peleas, en discotecas, en bares, en ese tipo de vida desenfrenada, y dicen, yo ya tengo una vida limpia y entonces esto me acredita para enseñar la Biblia, pero tienen desórdenes en su vida financiera. No, primero no honran a Dios, roban abiertamente a Dios, pueden robar a cualquiera de los hombres. Son engañosos en sus negocios, son mentirosos en su manera de hacer los trabajos o sus negocios. Y ahí comenzamos a evidenciar una cantidad de desaciertos en la vida de estos que vienen a enseñar la Biblia solo porque ya se han apartado de algunos pecados. Así que Jesús tiene que decir, guárdense de ellos porque tienen una doctrina que los contamina. De la misma manera como contamina la levadura, la masa de trigo y la esponja la eleva, asimismo este tipo de enseñanzas y doctrinas van a hacer algo y van a producir una hipocresía en las personas. Entonces, esto viene en los dirigentes, que van a ser los que lo siguen, vivir lo mismo. Piensan que ese es el evangelio correcto o es la manera correcta de hacer. Y no es así. Entonces, como en el liderazgo hay pecado y se tapa el pecado y no se corrige el pecado, los de abajo van a hacer lo mismo. O los de abajo, si vienen a señalarles, entonces los de arriba les dicen, ustedes están en lo mismo. Entonces, no nos pisemos la manguera entre bomberos. Hay una frase coloquial que significa, ni tú me destapas lo encubierto de mi vida y yo tampoco te expongo en lo encubierto de tu vida. Y así hay muchísimos en las diversas denominaciones, llámelo religiones, llámelo formas de culto. Siempre está latente esa levadura que se llama una doctrina de hipocresía. Por eso Jesús dijo, los que tienen un corazón limpio, Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No son los de X o Y denominación, no son los de X o Y iglesia. Los limpios de corazón son los que verán a Dios. Entonces hay personas que me dicen, pastor, ¿usted cree que católicos se salven? Yo le digo, hay católicos que se condenarán y hay católicos que se salvarán, al igual que hay evangélicos que se salvarán y evangélicos cristianos que se condenarán. Porque lo que te garantiza a ti la salvación no es estar afiliado o inscrito a cierta o Y o X forma de culto o religión. Todas tienen aciertos y todas tienen desaciertos. Pero lo importante es que tú, cuando encuentras a Jesús, al Jesús que se da a conocer en los evangelios, el llamado de Jesús para ti y para mí es a que lo sigas a Él. El que te enseña es Jesús, porque Él dijo, no llamen a ningún otro maestro, no llamen a nadie Padre en esta tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y lo repite en el versículo 8 y lo repite en el versículo 10. Y el versículo 11 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y establece el principio para el reino de los cielos aquí en la tierra, es decir, para la iglesia de Cristo, para la genuina iglesia de Cristo. Y es el servicio. De ahí que mucha gente, no sé qué les pasa, que no quieren servir, porque nunca se han encontrado con el Cristo que vino a servir. El llamado de Dios es a servir. La gente cuando entra al servicio está buscando reconocimiento, está buscando atención, está buscando nombre, fama, posición, está buscando, y Jesús dijo, esto hacían los fariseos y escribas. Hay una intención. Hay una intención oculta del corazón. Pero no quieren servir, y servir significa, hermanos, ponernos abajo para que todos vengan a pisotearnos, para que vengan a denigrarnos. Cuando tú rindes tu voluntad para que otro pueda ser bendecido, cuando tú trasnochas para que otro pueda estar bien, cuando tú llegas temprano y organizas todo en la iglesia para que otro simplemente venga, ni te mire y ni te dé las gracias y diga cómo está de fea la iglesia. Esas cosas, a eso nos llamó el Señor, a servir. A servir significa eso, a entregar, a rendir, a callar cuando otro difama, cuando otro denigra, cuando otro dice cosas que no nos gustan.
y simplemente callamos como Jesús lo hizo, callamos de amor, porque estamos sirviendo al Señor para que otros en un futuro sean transformados y dejen ese estilo de vida y se conviertan al estilo de vida de Cristo, Amén. sean transformados a la imagen de Cristo. Todos pasamos por ese proceso. Yo llegué a la iglesia y hay mucha gente que me sirvió a mí cuando yo comencé el camino del Señor. Hoy estoy sirviendo a otros que están comenzando en el camino del Señor. Pero el llamado del Señor en esto a los escribas y fariseos es: para ustedes no va a haber remedio. Ya se acostumbraron a ese estilo de vida, de pecaminosidad oculta, donde simplemente a través de una corbata, un traje, un buen perfume, un buen nombre, una buena tarjeta de presentación, una buena dialéctica, una buena predicación, esconden una vida de pecado, de falsedad, de hipocresía. Y Jesús dice: para ustedes hay una sentencia, porque no solamente están en error, sino que son ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y a dónde van los ciegos que son guiados por ciegos? Se van a perder, se van a perder. Y por eso Él dice: ustedes hacen tanto esfuerzo por cruzar cielo, tierra y mar, dice la frase. Y Jesús dice: ustedes hacen un esfuerzo por ir a conseguir un nuevo creyente partidario de ustedes, un prosélito, es decir, un judío convertido, no descendiente de Abraham, pero que se convierte a la fe de los judíos. Y una vez convertido lo hacen doblemente hijo del diablo, peor que ustedes. ¿A dónde van a parar este tipo de personas? Entonces, mis amados, es un llamado fuerte a que nos examinemos a nosotros mismos, a que nos examinemos qué estamos buscando, qué intenciones hay en nuestro corazón al querer o pretender servir a Dios, al querer o pretender que se nos llame de X o de Y manera, o buscar posiciones. Yo siempre le digo a la gente: yo estoy en esto no porque quiera, sino por llamado de Dios. La verdad, muchas veces no quise, y aún a veces deseo no estar en esto, pero estoy aquí porque algo más fuerte que mi corazón y que mi pensamiento está dentro de mí. Como dijo el apóstol Pablo, el amor de Cristo me presiona el corazón, me constriñe, pensando en esto, que si Él murió por nosotros, por todos murió, y por todos murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Pero yo veo a la gente buscando nombres, posiciones, altura, liderazgo, y no saben que al que más se le entrega, más se le demanda. Yo a veces no quisiera saber: no me reveles, no me enseñes. Yo no quiero, porque entre más conozco, más me hago responsable delante de Dios por lo que conozco. Y la gente a veces se molesta: pastor, ¿usted por qué no nos enseña de esto, de aquello? ¿Para qué? Si lo poco que te he enseñado no lo vives, ¿para qué yo te voy a traer a mayor condenación? Pero la gente no lo entiende, la gente no lo comprende. Jesús lo dijo de la siguiente manera. Mire cómo el apóstol Pablo, bueno, iba a mencionar algo de Jesús, pero voy a mencionar cómo el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, habla esto precisamente a los judíos, a este tipo, a esta clase de personas, a este tipo de liderazgo de creyentes que se distinguen por esta forma, por esta manera de llevar su fe que es equivocada, que es la que Jesús señaló en el liderazgo espiritual de la nación en sus días. El versículo 17 de Romanos capítulo 2. Romanos 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras?
¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tremendo pasaje. Muy bien, aquí el apóstol Pablo está diciendo el problema de aquellos que tienen la ley, que la enseñan pero que no la viven. Por causa de personas así, el nombre de Dios es blasfemado. Por eso empieza el juicio de Dios por aquellos que, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios y teniendo el llamado para comunicarla y enseñarla, lo han hecho de manera equivocada, diciendo pero no haciendo. Bien, amados, el tiempo se nos ha ido esta noche y quiero presentar disculpas por tomarnos un poco más de tiempo. Queremos continuar el día de mañana, así que les esperamos que ustedes mañana tengan la oportunidad, si Dios nos concede vida y salud, de poder estar aquí 8 en punto de la noche para encontrarnos una vez más con la palabra de Dios. Que tengan una feliz noche, que renueven fuerzas, que tomen mediante este descanso nocturno nuevas fuerzas en el Señor. Que el Espíritu de Dios venga a ministrarles mientras descansan, hablando a sus mentes y conciencias. Que Dios les dé una noche grata y nos vemos mañana con la ayuda de Él. Dios les bendiga. Bendiciones, familia.